Entonces aquí me parece, ok, ya lo voy a cerrar aquí, ya cerré con 7,300 pesos casi. Bien, excelente, cerramos con más de 10,000 pesos en la tercera posición o par de divisas. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Roddy Trader, su trader de confianza, para compartir un día más de análisis y de billetes verdes en nuestros bolsillos. Así que si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, por favor no olviden suscribirse a mi canal que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Así que vamos a comenzar. El día de hoy tenemos bastantes cosas que hacer. Aquí vamos a comenzar modificando nuestras velas, ¿de acuerdo? Ya conocemos cómo funciona todo esto, así que espero no tener que explicar paso a paso. Y si apenas eres nuevo en el canal, pues bueno, me imagino que podrás revisar videos anteriores para poder saber qué es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Aquí yo voy a usar algunas herramientas que es el SAR parabólico, las bandas de Bollinger, el fractal número 2, el Moving Average y el volumen. ¿De acuerdo? Aquí, como están viendo en la pantalla, yo estoy modificando mis valores para poder, digamos, ilustrar todo lo que estoy haciendo en mi computadora mientras hago mis análisis, ¿de acuerdo? Aquí estoy modificando las bandas de Bollinger, modificando el periodo y la desviación, ¿de acuerdo? Ustedes pueden mantenerlo así como yo lo estoy manteniendo o pueden usar sus propios valores, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo hago porque a mí me gusta hacerlo así. Si ustedes se sienten más cómodos haciéndolo a su manera, por favor, adelante, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Aquí entonces lo que voy a hacer es lo mismo, modificar el Moving Average. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a modificar probablemente el color. Vamos a hacerlo un poquito así. Y aplicamos los cambios, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, vamos a seguir modificando, colocando nuestras herramientas. Vamos a modificar el periodo. También probablemente el color. Lo hacemos un poquito más por acá y aplicamos los cambios que ya hemos guardado. De acuerdo, perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ver qué les parece el volumen que ya les mencioné. Y vamos a colocarlo. Perfecto. Como podemos verlo, el volumen se mantiene aquí abajo. Es simplemente como una forma de visualizar más fácil las tendencias, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, nuestra inversión inicial. Seguramente se están preguntando qué tipo de inversión vamos a hacer. ¿De acuerdo? En este caso vamos a colocar o vamos a empezar nuestra inversión inicial con pesos mexicanos. ¿De acuerdo? Aquí lo que voy a hacer es ir a la alza y voy a colocar, ¿qué les parece? 7,000 pesos. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Seguramente se están preguntando por qué exactamente vamos a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente la tendencia nos está indicando algo muy simple. Como podemos analizar en nuestra gráfica o en nuestras velas, la tendencia principal es una tendencia alcista, lo cual quiere decir que seguramente se mantendrá hacia arriba. Además, nuestro zigzag se está manteniendo, digamos, de manera estable, lo cual quiere decir que seguramente seguirá subiendo. ¿De acuerdo? Algo que me gusta mucho decir, y los que ya me conocen lo pueden confirmar, es que el trading es una cosa de mucha paciencia y simplemente movimientos rápidos. En mi caso, mis posiciones son rápidas. Yo no espero mucho tiempo porque para mí lo más rentable es hacer movimientos así. ¿De acuerdo? Así que si ustedes quieren seguir mi estrategia, sean bienvenidos. Aquí yo busco simplemente movimientos rápidos para cerrar las posiciones rapidísimo. Recuerden también que lo que yo hago es esperar un movimiento brusco para cerrar la posición. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nosotros que la vela se ha mantenido, digamos, un poquito estancada, pero en cualquier momento yo la puedo cerrar en cualquier movimiento brusco. ¿De acuerdo? Aquí la vela verde se está, digamos, moviendo de manera lenta, pero me parece que tenemos un gran margen de victoria, ya que la parte superior máxima se está reflejando en el último top de la, digamos, del punto anterior. Entonces aquí me parece que ya cerré la aplicación, la inversión,
porque me parece que ya se está tardando bastante y no quiero arriesgar lo que ya tenemos ganado. Si pudieron darse cuenta, los valores se están manteniendo en todos los análisis que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Así que no tienen que modificar nada con el pasar de los trades. Así que ustedes pueden mantenerse así. En este caso, con este par, voy a abrir con 8,000 pesos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal se mantiene nuestra tendencia. Además, nuestros marcadores o nuestros osciladores nos están indicando que la tendencia va hacia arriba, ¿de acuerdo? Así que solamente hay que esperar a que la tendencia se respete para poder cerrar nuestra posición, ¿de acuerdo? Aquí, como podemos ver, ya rompió la resistencia anterior. ¿Qué es la resistencia? La resistencia anterior, perdón, es cuando las anteriores picos, como lo estamos mostrando ahora, los picos anteriores se mantienen hasta un cierto rango. Lo que está haciendo esta nueva vela es ya rompió la resistencia y está sobrepasando, lo que quiere decir que seguramente seguirá subiendo. Así que podemos arriesgarnos un poquito más con nuestro trade, ¿de acuerdo? Entonces, como ya les dije, vamos a ir hacia arriba. Ya abrí la posición con 8,000 pesos y vamos a ver qué es lo que se puede mantener o lo que se puede obtener con este trade, ¿de acuerdo? Recuerden también que el análisis que tenemos que hacer es bastante, o se basa básicamente en el historial de la misma, del mismo par o del mismo, ¿cómo les puedo decir? Sí, del mismo par de divisas, ¿de acuerdo? Tenemos que analizar los grandes frames, que son los grandes periodos de tiempo, o los pequeños, en mi caso, para movimientos rápidos, ¿de acuerdo? Aquí, como ya les mencioné, la tendencia me está indicando que va hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya rompió la resistencia anterior. ¿Y por qué el zigzag así me lo está indicando? ¿De acuerdo? Además de que nuestros valores o nuestras herramientas de apoyo al trading nos están indicando que también van para arriba. Entonces, simplemente es cuestión de esperar, ¿de acuerdo? Ya me conocen, yo voy a estar un poquito enfocado por acá porque me parece que puedo cerrar en cualquier momento, ya que me parece que se está resistiendo la vela actual. Entonces simplemente voy a esperar un poco más y en cualquier momento voy a cerrar esta posición, ¿de acuerdo? Ok, ya lo voy a cerrar aquí. Ya cerré con 7,300 pesos casi. Me parece que es una muy buena cantidad para un time frame bastante corto. Entonces, en mi opinión, vamos a la alza. No hay nada que lamentar. Y me parece que voy a ir hacia abajo. ¿Qué les parece? Me parece que es la decisión correcta. ¿Por qué? Porque la tendencia y nuestras herramientas de análisis nos están indicando que la tendencia es bajista. ¿De acuerdo? Entonces, mi análisis previo más la confirmación de las herramientas de análisis me están diciendo que es bastante lógico que yo vaya hacia abajo. Entonces, como podemos ver, también la vela en este caso se está resistiendo, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque la tendencia se tiene que respetar en este punto. Y como podemos ver, la siguiente vela, la vela que acaba de aparecer, también está respetando la misma tendencia. Entonces solamente hay que esperar un poquito más y cerrar en cuanto ustedes consideren que ya no hay más que obtener de esta posición. Aquí lo que me está gustando bastante es que se está moviendo bastante rápido o muy rápido. Eso es bueno. Quiere decir que en cualquier momento yo puedo cerrar y perder automáticamente, y dejar de perder el tiempo automáticamente con esta posición porque ya saqué bastante jugo o bastante provecho de ella. ¿De acuerdo? Entonces ya regresó, pero no pasa nada porque ya vamos hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a esperar un poquito más y cerramos en el momento que nosotros consideremos correcto. ¿De acuerdo? Entonces esperamos un poco más y cerramos en un momento. No se preocupen, vamos a esperar un segundo. Y me parece que podemos cerrar ahora mismo. Bien, excelente. Cerramos con más de 10,000 pesos en la tercera posición o par de divisas. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a abrir en este momento. Listo. Ya abrimos la posición y solamente hay que esperar a que haya un movimiento brusco para poder cerrar nuestra sesión de trading con este par. ¿De acuerdo? También algo que me gusta mucho decirles es que si la vela supera el rango de apertura o la posición de apertura, nosotros ya comenzamos a ganar dinero, ¿de acuerdo? No recomiendo esperar mucho porque a veces las tendencias son bastante impredecibles y entre más impredecibles son, pues obviamente es más riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto ustedes vean
que la... Uy, no me gusta. Perdón. Que cuando ustedes vean que la línea de apertura se rompe, pueden comenzar a pensar en cerrar la posición que está actualmente abierta, ¿de acuerdo? En este caso, si se pudieron dar cuenta en la pantalla, la vela bajó muchísimo, diría que bastante. Eso me provocó casi un infarto mientras hablaba con ustedes, pero volvió a subir, lo que quiere decir que la tendencia se está respetando y en este momento, como rompió la línea de apertura, yo ya podría cerrar en cualquier momento y no importa porque ya seguiría ganando dinero. Entonces, como podemos ver, esta posición se está resistiendo bastante, entonces no prefiero arriesgar más. Voy a cerrar en este momento. Cerré con 13,849 pesos y eso es una suma bastante considerable, ya que pudimos perder todo eso en la bajada considerable que tuvimos anteriormente. ¿De acuerdo? La tendencia se tiene que respetar y además hay mucho margen de bajada. Entonces quiere decir que podremos ganar muchísimo dinero si la tendencia se respeta. Entonces ya abrimos la posición, se está resistiendo un poco, pero recuerden que en cuanto se rompa la línea de apertura, podemos comenzar a cerrar la posición y asegurar nuestro dinero en nuestro bolsillo. ¿De acuerdo? Un consejo más, me gusta mucho repetirlo, no arriesguen dinero que no están dispuestos a perder. Si ustedes se dan cuenta en mis tradings, lo que yo hago es empezar con una cantidad, subir o aumentar la cantidad y ese mismo dinero reinvertirlo para no perder mi dinero personal. Entonces todo ese dinero solamente lo estoy reinvirtiendo para seguir manejando mis análisis, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es el consejo que yo les puedo dar. No hay más. Se los digo porque tengo experiencia en este asunto y sé lo mucho que duele perder nuestro dinero. Eso me pasó muchísimas veces, pero aprendí que esta estrategia es la más rentable para generar dinero. Entonces, miren, aquí ya se rompió la línea de apertura y podemos considerar encerrar nuestra posición en cualquier momento. ¿De acuerdo? Me parece que podemos cerrarla en unos cuantos segundos. Se está resistiendo bastante, no me está gustando. Me parece que podemos cerrarla. ¿Qué les parece? En este momento cerramos con 22,000 pesos, casi 23,000 pesos. Entonces, si comenzamos con una cantidad baja, ahora, el día de hoy hemos terminado con el análisis. Les quiero recordar que si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, no olviden suscribirse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Que tengan una buena semana, un buen trading y mucha salud. Nos vemos en la próxima.